El ventrículo derecho, en su interior, tiene dos áreas. ¿Ven ustedes acá? Se divide en dos cámaras. El ventrículo derecho se le divide en dos cámaras. Una cámara superior, que es la cámara arterial, y una cámara inferior, que es la cámara ventricular propiamente. La cámara superior, la cámara arterial, es esta zona de acá que está debajo del tronco pulmonar. Tiene paredes lisas, y se le conoce como cono arterioso o infundíbulo pulmonar, ¿no? La cámara arterial, cono arterioso o infundíbulo pulmonar. Es la parte superior del ventrículo derecho, de paredes lisas y que está debajo del tronco pulmonar. Por su parte, la cámara ventricular tiene paredes rugosas, está llena de trabéculas de primer, segundo y tercer orden. Y además ahí se observan las cuerdas tendinosas que se originan en las trabéculas de primer orden, es decir, en los músculos papilares. Muy bien, la cámara arterial y la cámara ventricular, es decir, estas dos cámaras, están separadas por este relieve. ¿Ven este relieve? Este relieve es el que separa la cámara arterial o infundíbulo pulmonar de la cámara ventricular. Este relieve se llama la cresta supraventricular, ¿no? Cuyo engrosamiento posterior se conoce como el espolón de Wolff. El espolón de Wolff. Separa la cámara arterial de la cámara ventricular. ¿Ok? Y se encuentra en el ángulo formado entre la válvula tricúspide y la cámara arterial. Muy bien. Simple, ahí está. Ese es el espolón de Wolff. Perfecto. En la cámara ventricular, observamos, ya les he dicho, hay tres músculos papilares principales. Tres músculos papilares principales. El músculo papilar anterior, al fondo ven, el músculo papilar posterior y el músculo papilar medial o septal. Este último también se le conoce como el músculo de Luschka. El músculo de Luschka en el corazón no es otra cosa que el músculo papilar medial o septal del ventrículo derecho. ¿Ok? Luego vemos trabécula de segundo orden, la famosa banda moderadora, esta formación que ven acá. La banda moderadora o fascículo arqueado, que es como un puente, que va del tabique interventricular hacia la base del músculo papilar anterior. Del tabique interventricular hacia la base del músculo papilar anterior. Esta banda moderadora o fascículo arqueado es importante, porque en su interior contiene la rama derecha del haz de His, la rama derecha del haz de His, que es parte del sistema de conducción eléctrica, especialmente al ventrículo derecho. Y también por último tenemos acá las trabéculas de tercer orden, en la cual destaca esta que está en el tabique, esa es la banda septal o trabécula septomarginal. ¿Ok? Simple. Se acabó el ventrículo derecho y llegamos al ventrículo izquierdo. De la misma manera, al corte axial del corazón, si yo veo ahora el ventrículo izquierdo y lo comparo con el derecho, digo que el ventrículo izquierdo está a la izquierda, pero está más atrás, es posterior. Comparado con el derecho, el ventrículo izquierdo es circular, al corte se ve circular, y el tabique interventricular es cóncavo. El grosor de sus paredes. Las paredes del ventrículo izquierdo suelen ser 3 veces más gruesas que las del ventrículo derecho. Recordemos que el ventrículo derecho sus paredes son de 3 a 5 milímetros. Las del izquierdo son de 10 a 15. O sea, 3 veces más gruesa. De 1 a 1.5 centímetros. O de 10 a 15 milímetros, ¿verdad? Muy sencillo. ¿Correcto? Del ventrículo izquierdo nace la aorta. ¿Correcto? Su presión, la presión que hace es de 120 milímetros de mercurio. Acuérdense que el ventrículo derecho hacía una presión de 25 a 30. Es decir, el ventrículo izquierdo la presión es 4 veces más fuerte, 120 milímetros de mercurio. Conduce sangre oxigenada, pero lo curioso es que su volumen de llenado y su volumen de eyección es exactamente igual que la del ventrículo derecho. La diferencia no es el volumen, ni la cantidad de sangre que expulsa. La diferencia es la presión. La presión, esa es la diferencia entre los ventrículos. La diferencia fisiológica fundamental entre ambos ventrículos es la presión. No es el volumen, no es la cantidad de sangre que expulsa. Esa es la misma. ¿Ok? Muy bien. Dentro del ventrículo izquierdo, obviamente también vamos a ver trabéculas carnosas de primer, segundo y tercer orden.
Las de primer orden, es decir, los músculos papilares en el ventrículo izquierdo son dos nada más. Es decir, el ventrículo izquierdo tiene menos músculos papilares que el ventrículo derecho, pero estos son más gruesos, más anchos. Dos músculos papilares, el anterolateral y el posteromedial, que envían cuerdas tendinosas hacia las valvas de la válvula, como estamos ahora en el lado izquierdo, esta es la válvula mitral o válvula bicúspide. Muy bien, nada más. Hemos acabado con los ventrículos y hablemos brevemente de las válvulas. Hablemos brevemente de las válvulas. Básicamente el corazón, las válvulas más importantes, que digamos que tienen su correlato funcional, fisiológico y clínico, son estas cuatro de acá, ¿no? Las dos válvulas, hay dos válvulas auriculoventriculares, es decir, que se ubican entre la aurícula y el ventrículo, entre aurícula y ventrículo de cada lado. La válvula aurículoventricular derecha, o válvula tricúspide, porque tiene tres hojas, acá lo ven claramente, tres hojas. Y la válvula aurículoventricular izquierda, o bicúspide o mitral, tiene solo dos hojas, ¿correcto? Esas son las válvulas auriculoventriculares, es decir, que están entre aurícula y ventrículo. La del lado derecho es la tricúspide, la del lado izquierdo es la mitral. Muy bien, correcto. Asimismo, en el origen de las grandes arterias, también hay válvulas. En el origen de la pulmonar, del tronco pulmonar, está la válvula sigmoidea o válvula semilunar pulmonar. La válvula sigmoidea o válvula semilunar pulmonar. Y en el inicio de la aorta está la válvula sigmoidea o semilunar aórtica. Entonces, las válvulas que están entre aurícula y ventrículo se llaman válvulas auriculoventriculares. O atrioventriculares, también se les dice así. Mientras que las válvulas que están en el origen de las grandes arterias se llaman válvulas sigmoideas o semilunares. ¿Correcto? Muy bien. La válvula auriculoventricular o atrioventricular derecha es la tricúspide. La válvula auriculoventricular o atrioventricular izquierda es la mitral. La válvula sigmoidea que está en el origen del tronco pulmonar es la válvula pulmonar. La válvula sigmoidea que está en el origen de la aorta es la válvula aórtica. Muy simple, ¿correcto? Bien. Cada una de estas válvulas está formada por unas hojas que se llaman valvas, y que están unidas en la periferia al anillo, a su respectivo anillo fibroso. Muy bien, ahí está. La válvula tricúspide, auriculoventriculares, tiene tres valvas, anterior, posterior y medial-septal. La izquierda, la bicúspide mitral, tiene solo dos valvas, anteromedial y posterolateral. ¿Correcto? Bueno, ¿se entiende? Entonces, tanto la válvula tricúspide como la mitral, sus valvas tienen forma de una hoja. Tienen forma de una hoja en la cual se van a insertar las cuerdas tendinosas. Cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, estas valvas se abren. Estas valvas se separan cuando la sangre pasa de la aurícula hacia el ventrículo. Eso se llama fase de llenado ventricular, ¿correcto? La sangre pasa de la aurícula al ventrículo, ¿correcto? Las valvas se separan, se abre la válvula. Pero cuando el ventrículo comienza a ejercer presión, la sangre va a tratar de regresar hacia la aurícula. En ese momento, estas válvulas se van a invertir, van a quererse abrir hacia la aurícula, pero las cuerdas tendinosas se lo impiden. Entonces esta válvula se cierra. La válvula tricúspide y la mitral se cierran por tensión de las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas se ponen tensas e impiden que la válvula se abra hacia la aurícula. ¿Correcto? Entonces la función de estas válvulas es asegurar el flujo neto, unidireccional de la sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Correcto? Sí. Allá. Perfecto. En cuanto a las válvulas sigmoideas o semilunares, tenemos la pulmonar acá adelante
y la aórtica. Y cada una, las dos, ambas válvulas sigmoideas o semilunares, ambas, cada una posee 3 valvas. Las dos están formadas por 3 valvas. En la pulmonar es una anterior y 2 posteriores. Es decir, una A y 2 P. En la pulmonar mandan las P, dos posteriores y una anterior. En la aórtica son 2 anteriores y una posterior, mandan las A. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, estas válvulas sigmoideas o semilunares tienen forma de unos bolsillos, ¿ven? De unas canastillas, como unos bolsillos. Ellas no funcionan por la acción de las cuerdas tendinosas. Aquí está la válvula sigmoidea o semilunar. Tanto en la válvula aórtica como pulmonar, cada valva tiene forma de una canastilla, ¿ven? Como un bolsillo que mira hacia la arteria. Cuando la sangre sale del ventrículo hacia la arteria, entonces estos bolsillos se pegan a la pared y el orificio valvular se abre. Y al abrirse, pues la sangre sale. Cuando la sangre trata de regresar, llena estos bolsillos, infla las valvas y la válvula se junta, se cierra. Y ya la sangre no puede regresar. ¿Correcto? Muy simple. Asimismo, vean ustedes que en el borde libre de las valvas, presentan un cachito que se llama nódulo. En la válvula pulmonar se llama nódulo de Morgagni y en la aorta se llama nódulo de Arancio. Ambas válvulas, su función es asegurar el flujo neto unidireccional del ventrículo hacia la arteria. Muy simple. Bien. En cuanto a la inervación, en cuanto al sistema eléctrico del corazón, es importante recordar que el corazón posee 2 sistemas de conducción eléctrica. 2 sistemas de conducción eléctrica. Tiene un sistema intrínseco propio. El corazón es el único órgano que tiene un sistema intrínseco eléctrico, autónomo. ¿Correcto? Sistema intrínseco que se llama el sistema cardionector. Y tiene un sistema extrínseco que lo provee el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Eso es extrínseco al corazón y eso se llama el plexo cardíaco. Aquí de verde está pintado el sistema cardionector, es decir, el sistema intrínseco del corazón. Este está formado por miofibrillas especializadas, es decir, son fibras musculares que se han diferenciado y tienen la capacidad de generar y conducir impulsos eléctricos. Es algo muy sui generis, muy propio de un tejido. Son fibras musculares, no son fibras nerviosas, no son axones, no son neuronas, son fibras musculares que se han diferenciado y se han especializado en generar y conducir impulsos eléctricos, y cuya función general es mantener el automatismo cardíaco, es decir, iniciar la contracción y mantener la frecuencia cardíaca y el ritmo y la fuerza de esto. Esto quiere decir entonces que el corazón, si yo lo extraigo del cuerpo de un paciente, el corazón sigue latiendo por su cuenta, siempre y cuando encuentre los medios y nutrientes básicos para mantenerse así. Por su parte, el sistema extrínseco, formado por el plexo cardíaco, este está formado por fibras nerviosas que vienen del sistema nervioso periférico, fibras simpáticas y parasimpáticas, que van a modificar digamos, la frecuencia, el ritmo y la fuerza de la contracción. Van a modificar. El simpático generalmente lo aumenta y el parasimpático lo disminuye. ¿Correcto? Y aquí está. ¿Cómo está constituido el sistema cardionector y el sistema intrínseco? Aquí está, ahí lo ven. 1. Comienza acá, en el nodo sinusal, o nodo sinoatrial de Cady-Flack. Este nodo, este es el marcapaso cardíaco. Este es el marcapaso cardíaco. Cuando uno habla de frecuencia cardíaca, está hablando de el número de veces que el corazón se contrae en un minuto. Eso es frecuencia cardíaca. ¿Ya? Es diferente hablar de pulso. Cuando uno habla de pulso, habla de la distensión, el número de veces que se distiende una arteria en un minuto. Generalmente el estudiante se anda confundiendo.
toma el pulso y dice que eso es la frecuencia cardíaca. Eso no es así. La frecuencia cardíaca es el número de veces que el mismo corazón se contrae y no necesariamente coincide con el pulso. Mientras más distante está la arteria que uno toma el pulso, la diferencia va a ser mayor. ¿Correcto? Entonces, la frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón se contrae en un minuto. Y un corazón normal se contrae entre 60 y 100 veces por minuto. 60 y 100 latidos por minuto. Esa es frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Y si el corazón se puede contraer de 60 a 100 veces por minuto, es porque este nodo sinusal genera 60 a 100 impulsos eléctricos por minuto. Este es el que marca el ritmo y la frecuencia cardíaca, por eso se llama el marcapaso del corazón. ¿Correcto? ¿Y dónde está localizado el nodo sinusal? Está localizado en la pared posterior de la aurícula derecha, posterolateralmente a la desembocadura de la vena cava superior. Ya lo vimos hace un rato. Bien, una vez que este nodo sinusal ha generado su impulso eléctrico, este impulso eléctrico viaja, se va a expandir por las paredes de las aurículas. Pero encuentra tres caminos por los cuales viaja más rápido. Y esos son los llamados haces internodales, que van de nodo a nodo, internodales. Y son principalmente tres: el haz internodal anterior, el medio y el posterior. Del anterior sale una ramificación hacia la aurícula izquierda, como ven acá. Esta es la banda interauricular de Bachmann, ¿correcto? Que sale del haz internodal anterior. Tanto al haz internodal anterior como a este haz interauricular se le llama el haz de Bachmann. El haz internodal medio es el de Wenckebach y el posterior es el de Torel. Y estos tres haces internodales, como su nombre lo dicen, va de un nodo a otro nodo, llegan al segundo nodo, el nodo aurículo-ventricular, o nódulo de Askov-Tawara. ¿Correcto? El nodo aurículo-ventricular o atrioventricular de Askov-Tawara está localizado en el tabique interauricular. ¿Se acuerdan? En el triángulo de Koch. Ahí se ubica. Y este es el segundo nodo que también genera impulsos eléctricos. Pero es, digamos, gobernado, ¿no?, por el primer nodo. Una vez que este segundo nodo se ha activado, el impulso eléctrico ahora pasa al haz, el haz atrioventricular o haz de His, el cual se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda. Noten ustedes que el haz de His va a llegar hasta la punta del corazón y de ahí va a subir por las paredes. Sube por las paredes de los ventrículos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es más fácil que el impulso eléctrico baje de frente por las paredes de los ventrículos? Porque así el corazón no serviría de nada. El corazón se contrae desde la punta hacia la base. El corazón empieza a contraerse por la punta. Es como si se exprimiera hacia arriba. ¿Me dejo entender? Se contrae de la punta hacia la base. Por eso es que el sistema cardiorrespiratorio va primero a la punta y de ahí comienza a contraer las paredes. El corazón se contrae de abajo hacia arriba, de la punta hacia la base. ¿Para qué? Para expulsar la sangre hacia arriba. ¿Y por qué? Porque las grandes arterias miran hacia arriba. ¿Ok? Pues ya saben eso. Perfecto. Y finalmente termina en la red subendocárdica terminal o de Purkinje, ¿no?, que se va a distribuir por las paredes. Bien, por su parte, el plexo cardíaco, el sistema extrínseco, este viene por parte del sistema nervioso periférico, fibras simpáticas y parasimpáticas. Las simpáticas se originan por ramas de los ganglios cervicales y primeros torácicos de las cadenas o troncos simpáticos. Y las parasimpáticas vienen de los nervios vagos, del 10º par craneal, ramas cervicales de los nervios vagos. Nada más. El simpático aumenta la frecuencia, el ritmo y la fuerza de contracción cardíaca. El parasimpático hace lo contrario, disminuye la frecuencia, la fuerza y el ritmo de contracción cardíaca. Muy bien, ya hemos visto la inervación. Y finalmente la irrigación. Finalmente la irrigación cardíaca. El corazón está irrigado por las dos arterias coronarias. Las dos arterias coronarias son las primeras ramas de la arteria aorta, ¿no?
son las primeras ramas de la arteria aorta, ¿ok? Perdón, hay una pregunta acá. Dice, ¿a qué parte del corazón llegan los nervios simpáticos y los vagos? Ya, los nervios simpáticos, obviamente, como su nombre lo dice, es inervación simpática y los vagos son parasimpáticos. Es un buen punto. En realidad, cuando uno habla de inervación autónoma, la inervación autónoma jamás es directa. Jamás es directa. Es decir, no llegan directamente a la fibra muscular, sino que en el camino, antes de llegar a la fibra muscular, así, hay unos pequeños puntos de sinapsis que son unos ganglios. Hay unos ganglios. Hay unos ganglios, incluso acá, miren, ven, las fibras simpáticas se van a juntar, simpáticas y parasimpáticas se van a juntar debajo del callado de la aorta, ¿ven? Hay unos ganglios, unos puntos acá, y recién las fibras de ahí van a llegar en general hacia todo el corazón, especialmente las fibras simpáticas siguen a las arterias coronarias. Las fibras simpáticas, y eso ocurre en todo el cuerpo, las fibras simpáticas siempre siguen arterias. Siguen a las arterias coronarias y así se va distribuyendo por el corazón, por las fibras musculares. Las parasimpáticas sí suelen llegar un poco más directas a la fibra muscular, ¿ok? Pero llegan a todo, especialmente a ventrículos y a grandes vasos, pero también llegan a aurículas, ¿ok? Bueno, sigamos. Entonces, les comentaba, en cuanto a la irrigación del corazón, el corazón está irrigado por las arterias coronarias, que son dos, la derecha y la izquierda. Son las primeras ramas de la aorta, ¿se acuerdan? Cuando vimos aorta, son las primeras ramas de la aorta. Son las primeras ramas, son las únicas ramas de la primera porción, es decir, de la aorta ascendente. Aquí están, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, ambas naciendo de la aorta ascendente. Son las primeras ramas de la aorta. ¿Ok? Nacen de unos orificios que están en la pared de la aorta que se llaman los ostium coronarios. Ostium coronario derecho, nace la coronaria derecha, ostium coronario izquierdo, nace la coronaria izquierda. Lo más importante, la coronaria derecha, como pueden apreciar acá, la coronaria derecha es más larga y delgada. La coronaria derecha es larga y flaca. La coronaria izquierda es más corta, es cortita y gruesa. La coronaria izquierda usualmente no pasa de los 15 milímetros de largo, es decir, del centímetro y medio, no pasa de largo. Suele medir de 0.5 a 1.5 centímetros de largo. Es bastante corta, pero es más gruesa que la derecha. La derecha sí es larga. Bien, la coronaria derecha es larga y delgada y recorre por todo el surco, ven ustedes, recorre por todo el surco aurículo-ventricular derecho. Por el surco aurículo-ventricular derecho. Tanto por la cara anterior como por la cara posterior, como dice acá. ¿Qué ramas da? ¿Cuáles son sus principales ramas de la coronaria derecha? La primera rama que da la coronaria derecha, bueno, no voy a entrar en tanto detalle. La coronaria derecha, en primer lugar, de esta arteria. La arteria para el cono arterioso. ¿Se acuerdan? Este es el cono arterioso o infundíbulo pulmonar, que va a originar al tronco pulmonar. La arteria del cono arterioso. Luego, este tal vez sea su rama más importante. Esta es su rama más importante, la arteria del nodo sinusal. ¿Que nace de la coronaria derecha? Sí. ¿En todos los casos? No. En la mayoría, con mayor frecuencia. 55 al 60%. O sea, es más de la mitad, por lo tanto, en la mayoría de los casos, con mayor frecuencia, esta arteria del nodo sinusal nace de la coronaria derecha. ¿Se acuerdan del marcapaso cardíaco? Del que genera los impulsos eléctricos. La arteria que irriga el nodo sinusal nace en la mayoría de los casos, 55 al 60% de la coronaria derecha. Y el otro 35-40% nace de la arteria circunfleja que viene de la coronaria izquierda. Lo vamos a ver en un momento. Luego tenemos la arteria auricular, que es para la orejuela derecha. Luego ramas ventriculares, ven ustedes, hasta que llega esta arteria. ¿Ven esta arteria que está en el borde inferior del corazón? Esta es la arteria marginal derecha. Arteria marginal derecha o arteria aguda, que está en el borde inferior del corazón. Nace también de la coronaria derecha. Luego la coronaria derecha da la vuelta, ¿ven ustedes acá?
sigue recorriendo por el surco aurículo-ventricular, ahora por la cara posterior. Finalmente, esta coronaria, esta es la aguda, la del borde, la marginal derecha. Esta es la coronaria derecha, y termina dando esta arteria, esta es la arteria interventricular posterior o descendente posterior, que nace de la coronaria derecha en el 80-85% de los casos, y da una rama terminal. No se compliquen la vida. De esta arteria interventricular posterior o descendente posterior, nace la arteria del nodo aurículo-ventricular. ¿Ven ustedes? El segundo nodo de impulso eléctrico, el nodo aurículo-ventricular. Y nacen arterias para el tabique interventricular, ¿no? Septales interventriculares posteriores. Entonces, fíjense, las dos estructuras más importantes del sistema eléctrico del corazón, ¿se acuerdan? Son el nodo sinusal, que es el marcapaso cardíaco, y el otro es el nodo aurículo-ventricular. Estas son las dos estructuras más importantes que generan los impulsos eléctricos del corazón. Eso significa entonces que en la mayoría de los casos, ambos nodos eléctricos son irrigados por ramas de la coronaria derecha. Esta es pregunta del ENAM, del examen de residentado médico, siempre preguntan eso, ¿correcto? El nodo sinusal y el nodo auriculoventricular son irrigados en la mayoría de los casos por, respuesta, la arteria coronaria derecha. Es por eso que usualmente a la coronaria derecha le decimos coloquialmente, ¿no? Nosotros acá en Villamey, coloquialmente a la coronaria derecha le decimos la arteria eléctrica del corazón, porque es la arteria que va a irrigar en la mayoría de los casos el sistema eléctrico del corazón. Por eso que cuando hay un infarto o una obstrucción de una de las ramas eléctricas, perdón, de una de las ramas de la arteria coronaria, automáticamente se va a ver una alteración en el patrón electrocardiográfico del corazón. ¿Correcto? Alteración eléctrica. En cambio, la coronaria izquierda la conocemos como la arteria hemodinámica del corazón. Muy bien. Hablemos de la coronaria izquierda. Aquí está la coronaria izquierda. Mucho más corta que la derecha. Pero es más ancha. Recorre brevemente el surco aurículo-ventricular izquierdo. Está ubicada detrás del tronco pulmonar. Es muy corta, pero más gordita. Y se divide en dos ramas. La coronaria izquierda se divide clásicamente en dos ramas. Esto también se pregunta bastante. Las dos ramas clásicas de la coronaria izquierda son la interventricular anterior o descendente anterior y la circunfleja cardíaca. ¿Correcto? Muy fácil. Muy bien. La interventricular anterior o descendente anterior da una serie de ramas, como la arteria del cono arterioso o adiposa de Huygens, ventriculares para derechas, ventriculares izquierdas. Aquí nace la arteria diagonal, ¿ven? Diagonal, que es para el ventrículo izquierdo. ¿Correcto? También da septales para el tabique interventricular y la arteria del ápex, de la punta del corazón. Nace de la descendente anterior o interventricular anterior que viene de la coronaria izquierda. ¿Ven? Ya está. Por su parte, la circunfleja da las obtusas, que son estas de acá, obtusas o marginales izquierdas, da la arteria del nodo sinusal en el porcentaje que faltaba, ¿se acuerdan? 40-45%. Y atrás puede dar la interventricular posterior en un 15-20%, en el porcentaje que faltaba. ¿Estamos de acuerdo? Pues también pueden presentar. Esas son las variantes anatómicas. Muy bien, aquí termina la circunfleja, usualmente. Muy bien. En cuanto al drenaje venoso, muy sencillo. La principal vena que drena la sangre del corazón es el seno venoso coronario. Aquí está. Este es el seno venoso coronario. Es la principal vena de drenaje del corazón. Este seno venoso coronario, como dice acá, se origina por esta vena que está acá. Esta es la vena interventricular anterior. Vena interventricular anterior, a la cual también le llamamos la vena cardíaca mayor. La vena cardíaca mayor o cardíaca magna
sube y va hacia atrás y se ensancha formando el seno venoso coronario. Esta es la vena que da origen al seno venoso coronario. Las demás son tributarias. Las demás desembocan en el seno coronario. Tenemos la vena oblicua de la aurícula izquierda, que es la vena de Marshall, la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena interventricular posterior o vena cardíaca media, es esta de acá, vena cardíaca media. Y por último, la vena marginal derecha o vena cardíaca menor o vena de Galeno del corazón, ¿no? Aquí está. Y finalmente el seno venoso coronario desemboca en la aurícula derecha, porque trae sangre desoxigenada. Muy simple, ¿verdad? Bien, hemos terminado con corazón. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Los leo. Y hemos terminado también con tórax, ¿no? Entonces, muy bien. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta. A ver, los leo por acá. Nada.